Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Bueno, doctora. Primeramente le comenzaré, digamos, el día de hoy diciéndoles que el día lunes de la próxima semana vamos a poner 4:20. ¿Les parece que 5 de la tarde el examen? ¿Le parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, de 5 a 5:30, ¿sí? Entonces, el lunes tenemos el examen, ya saben, son 20 preguntas, son preguntas objetivas, con cuatro alternativas para marcar solamente una de ellas, ¿sí? Entonces, dicho eso, por favor, estudien, lean, ¿no? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Entonces, esta semana nos toca ver plan operativo. Hemos visto la semana pasada lo que era el plan estratégico y ahora vemos lo que es plan operativo, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de lo que vamos a ver esta semana? Vamos a identificar los problemas de oferta y de demanda, que ya también los hemos estado mencionando cuando hemos visto el plan estratégico. Vamos a ver la selección y priorización de problemas, el análisis de problemas, los objetivos generales y específicos y la programación de actividades, ¿no? Entonces, en eso consiste, digamos, el planeamiento operativo. Y cuando se termine y se dice programación de actividades, entonces ya es el plan operativo que se presenta. Para recordar, vamos a ver los momentos de la planificación estratégica, que comprende tanto el plan estratégico como el plan operativo. Entonces decimos que el momento enunciativo enuncia la misión, la visión y los valores de la organización, y eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Lo vimos el día lunes, misión, visión y valores de la organización. Luego pasamos a ver el día miércoles de la semana pasada el momento de análisis, que evalúa el ambiente interno y externo de la organización y el análisis de la oferta de síntesis, que elabora la matriz FODA, de inconsistencia vertical en base a la evaluación del ambiente interno y del ambiente externo. Vimos también el momento estratégico, que propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical. Hasta ahí hemos visto lo que es plan estratégico. Y yo les decía, teniendo el plan estratégico, entonces ya uno puede trabajar con el plan operativo. Uno puede trabajar con el plan operativo, que es lo que vamos a desarrollar esta semana, y en el plan operativo tenemos el momento normativo, que propone los objetivos estratégicos o corporativos, y el táctico operacional, que va a determinar las actividades para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a trabajar ahora con lo que es el momento normativo y el momento táctico operacional. Esto también nos sirve para recordar un poco, y decíamos el plan estratégico, ustedes lo ven ahí con amarillo, donde se va a esbozar el problema general, el problema estratégico, que va a derivar después en el objetivo general. Luego ya ven ustedes en la parte inferior dice problema específico, operación operativa, objetivo específico, puede tener las metas y tiene las denominadas actividades, que puede ser una segunda actividad también, ¿no? Que deriva en un objetivo específico, tiene su meta, tiene la actividad 1, tiene la actividad 2, tiene la actividad 3. Entonces, esto ya lo hemos estado viendo la semana pasada. Creo que ustedes ya, si han leído, lo pueden entender muy bien.
Y quisiera que me hagan una pregunta hasta acá que hemos llegado para comenzar ya lo que nos interesa en este momento, que es el plan operativo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O algo que no quedó claro de lo que hemos hecho la semana pasada? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces comenzamos a definir lo que es la planificación operativa. Sí, Mireya. No, ¿Milagros, quién me estaba hablando? A ver. Sí, les escucho. Milagros o Mireya, ¿alguna pregunta, algún comentario que querían hacer? Bueno, entonces decíamos que la planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo en las diferentes unidades de la organización. Entonces, miren, dos características del plan operativo. Planes a corto plazo, ¿y de qué estamos hablando cuando decimos a corto plazo? Estamos hablando de un año. Y en las diferentes unidades de la organización, que ya vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Dice también que la planificación operativa se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. En el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de acciones concretas. Entonces, en la cual se van a ver, digamos, todos los detalles para una ejecución de acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones concretas? Lo que estamos planteando, las actividades y las tareas que se tengan que plantear. ¿En qué tiempo se tienen que plantear? Y tenemos que a esto también ponerle indicadores. Entonces, queda claro con esto lo que nosotros definimos como planificación operativa. Por lo tanto, es el proceso de planificación a corto plazo, se lleva a cabo en unidades funcionales, servicios, unidades de los hospitales. El hospital tiene el plan estratégico, pero cada uno de los servicios, cada una de las unidades tiene lo que se denomina el plan operativo. Cuando hablamos de un primer nivel de atención, este plan operativo se puede hacer, digamos, en los establecimientos como pueden ser los puestos de salud, los centros de salud, estratégico. Y en base al plan estratégico que tiene la red, entonces los establecimientos de primer nivel de atención van a plantear lo que sería, ¿está claro? Que es de corta duración, un año, que es solamente para las unidades que conforman toda la organización, y ya estamos hablando del primer nivel, ¿cómo sería? La otra cosa que termina en actividades, y algo más que tengo que agregar a lo que no está puesto ahí, que termina costeando cada una de las actividades, para después tener en un total cuánto nos va a costar ejecutar todas esas actividades del plan operativo, y por lo tanto eso es el presupuesto que nosotros necesitaríamos para trabajar. Está de más decir que los planes se hacen en el mes de octubre para el año siguiente, ¿no? Para poder tener presupuesto, para poder trabajar con esto. Dentro de la planificación operativa, y como siempre hemos venido trabajando con preguntas, tenemos las siguientes preguntas que nosotros nos podemos plantear. Una de las preguntas es, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere hacer? Y la respuesta está dada en los objetivos estratégicos, en los objetivos generales que estamos tomando, en los objetivos específicos y en las metas, ¿sí? ¿Quién va a ejecutar las tareas? Entonces, por orden jerárquico, tenemos que pensar. Tenemos objetivo estratégico, objetivo general, objetivo específico, tenemos actividades y tenemos tareas. ¿Quién va a ejecutar estas tareas? ¿Quién va a ejecutar estas actividades? Tercera pregunta, ¿cómo se va a desarrollar el plan? Cuarto,
¿Cuándo se va a realizar? Y lo que estábamos comentando hace un momento, los recursos, de recurso económico. Por eso dice, ¿con qué recursos? No habla de tanto de recurso humano, habla de recurso financiero. ¿Con qué? ¿Con cuánto vamos a contar para poder llevar a cabo este plan operativo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Y me dan 2 minutitos, alguna pregunta que ustedes tengan. Doctora, yo tengo una pregunta. Es una de las partes de las que mencionó sobre la planificación operativa. No me quedó claro con respecto al primer nivel, ya que de por sí parte del audio se había entrecortado. No sé si podría volver a explicar el tema del plan operativo en este aspecto. A ver, Joel, disculpa, ¿me haces nuevamente la pregunta? De la anterior diapositiva, ¿podría volver a, o sea, poner de nuevo el ejemplo del plan operativo en cuestión de atención de primer nivel? Porque justo esa parte se había cortado un poco el audio y no había logrado Ya, entender muy bien lo que se refería. decíamos que la planificación a corto plazo, que es la planificación operativa, se lleva a cabo en unidades funcionales de los hospitales. Entonces, hablamos del Hospital Loaiza. Estamos hablando del Departamento de Medicina, del Departamento de Cirugía, del Departamento de Pediatría, de los departamentos de las especialidades médicos, de las especialidades quirúrgicas, ¿sí? Entonces ya tenemos claro, no sé, Joel, si está claro, tenemos en el hospital el plan estratégico que se va a hacer y los planes operativos que se van a llevar a cabo. Cuando hablamos del primer nivel, entonces decimos, el primer, ¿qué cosa es? Los puestos, los centros de salud y la microred. ¿Y dónde estará el plan estratégico? El plan estratégico estará en la red. Y los planes operativos estarán en cada uno de los establecimientos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, doctora. Joel, ¿contesté tu pregunta? Sí, doctora. No, sí, doctora, no, porque algo queda en duda. ¿Qué es lo que no me entiendes? Sí. De la red, en este caso, ¿quién sería el que haría la planificación estratégica para que los diferentes establecimientos ejerzan el plan operativo? La, la cabecera de red. Entonces, ¿quién va a ser la red? Puede ser un hospital. O puede ser un centro de salud con internamiento. ¿Sí? No sé si con eso quedó más claro. Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Que quede en duda para poder resolver la duda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alexandra. Doctora, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctora, el presupuesto también dijo que estaba incluido ahí, doctora. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada actividad, cada tarea la vas a costear. Y si tú costeas que esto, dices, bueno, esto cuesta tanto, y después, ¿qué cosa haces? Haces la suma de todo y dices, para el año 2023, para llevar a cabo el plan operativo en el puesto de salud de X, necesitamos, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? $200,000. Porque si no haces tu plan operativo, si es que no costeas todas tus actividades, entonces definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que no te van a dar el presupuesto y cuando tú digas, pero no tengo presupuesto para trabajar, te van a decir, ¿y dónde estás? No sé, Alexandra, si me dejé entender. Sí, doctora, y dijo que se hacía en el mes de octubre, ¿cierto? Para el ¿Sí, Alexandra?
Sí, doctora, ¿me escucha? Así es. Sí, te escucho. Se hace en el mes de octubre y eso corresponde al año que Así es, sigue. Sí, doctora, gracias, todo claro. claro. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos que hemos venido mencionando ya planes, pero no hemos estado mencionando, hemos estado mencionando proyectos. Entonces, diríamos como que el plan es, digamos, el, el techo de todo, ¿no? Entonces tenemos un plan. Si tenemos el plan, podemos tener un programa y podemos tener un proyecto. No sé si me dejo entender. Y en ese sentido, definiremos qué cosa es un plan. Y decimos que el plan abarca el conjunto de la problemática que tiene, digamos, en un espacio geopoblacional y en un tiempo determinado. Y tiene como referencia, como dice ahí, el ámbito espacio y población mayor, ¿sí? Luego dice que los programas y proyectos son parte del plan general y abordan solo un problema o un conjunto de problemas que están íntimamente relacionados a una situación problema. Joel. Joel. Sí, doctora. Joel, Sí, doctora, ¿me escucha? esto, ¿se entiende? Sí te escucho. ¿Se entiende? ¿No se entiende lo que está definido ahí? Sí, lo único que no entiendo es exactamente si población mayor exactamente solamente refiere a población o es una parte más grande de la población. O sea, no entiendo exactamente qué significa en sí el término población mayor. No, dice un ámbito espacio población mayor. Vamos a decir, vamos a trabajar esto, de un plan acá en San Juan del Urigancho. No lo vamos a trabajar, digamos, en una localidad el plan en una localidad de San Juan del Urigancho. El plan lo vamos a trabajar en todo. Pero el programa o el proyecto sí lo podríamos trabajar en una de las localidades que tiene San Juan. No sé si ahora sí se entiende. Ah, ya. O sea, el plan en sí es en todo el sector y como que el programa de proyectos en una parte focalizada de ese sector. Algo así sería, ¿no? No, no digamos, no hablemos de sector, ¿no? No hablemos de sector. El plan es para todo, para un espacio mayor, como dice ahí, ¿no? Para un espacio geopoblacional mayor. Y en los planes y proyectos, entonces ya digamos, es diferente, ¿sí? Sí, doctora. Continuamos. A ver, voy a retroceder y me voy a quedar en esta transparencia. Vamos a decir, vamos a trabajar el plan. Vamos a trabajar el plan de qué? De desnutrición infantil en una población determinada. De desnutrición en una población determinada. Como programa podríamos tomar la desnutrición infantil en niños menores de 5 años. Y como un proyecto podríamos tomar la desnutrición en niños menores de 5 años que padecen otro tipo de patologías. De repente, no sé, enfermedades diarreicas frecuentes, enfermedades respiratorias frecuentes. No sé si se me han entendido. Estamos diciendo, vamos a hablar de la desnutrición en general. El plan, vamos a tocar desnutrición. Como programa, vamos a tocar la desnutrición en los niños menores de 5 años. Y como proyecto vamos a tocar la desnutrición en los niños menores de 5 años, pero que tienen otro tipo de patologías. No sé si con eso sí quedó un poquito más claro. ¿Sí? Se Sí, entendió, creo, doctora. mejor. Continuamos. Dice que los planes, programas y proyectos se originan ¿de qué? Del análisis de la situación general. O sea, lo que hemos visto, lo que se ha visto en un seminario, que es el ASIS, donde identificamos problemas, ¿para qué? Para desarrollar los planes
y priorizamos problemas. De identificar problemas y de priorizar problemas, nosotros podemos trabajar nuestros planes y nuestros proyectos, ¿sí? Ese cuadrito, que ya lo hemos visto, en el cual teníamos el análisis estratégico de los establecimientos de salud, teníamos el análisis de la demanda. Cosa es lo que íbamos a ver que problemas prioritarios. Tenemos priorización de problemas, objetivos generales, ¿no? De los problemas priorizados, nosotros podemos seguir analizando y tenemos los objetivos específicos que son también parte, que vienen a formar parte de los objetivos generales. Entonces, ya nosotros estamos en esta, digamos, estamos en toda esta parte. Ya lo anterior lo hemos visto cuando hemos visto plan estratégico y todo lo otro de acá lo estamos viendo ahora que vemos plan operativo. ¿Cuáles son las actividades que nosotros necesitamos llevar a cabo para formular un plan operativo de un establecimiento de salud? Y tenemos que esos planes, esas actividades para formular el plan operativo del establecimiento son identificar los problemas. ¿Qué problemas existe en esa localidad que estábamos hablando? ¿Qué es lo que existe? ¿Sí? Vamos a priorizar los problemas. Vamos a analizarlos. Analizar es buscar las causas. ¿Por qué se dan? Si nosotros tenemos identificadas las causas, podemos formular los objetivos y luego hacer la programación de las actividades. Identificación de problemas. ¿De dónde nosotros podemos identificar problemas? No podemos decir que vamos a identificar un problema porque a nosotros se nos ocurre. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos? Información. Para buscar información, podemos tener en cuenta las técnicas documentales, como son documentos, estadísticas, informes. Hemos hablado del análisis de situación de salud. Tenemos también técnicas de observación directa, ¿no? En la población, que es lo que nosotros vemos. Observación in situ. Podemos hacer encuestas, podemos hacer censos. Tenemos también lo que se denomina las técnicas interactivas, en las cuales ya tenemos nosotros una idea, tenemos información que hemos obtenido con las dos técnicas que he mencionado anteriormente, y ya podemos trabajar con una lluvia de ideas, con su respectiva matriz de priorización, y podemos trabajar con lo que serían los grupos focales. Entonces, hasta ahí estamos identificando problemas. Para completar esta parte de identificación de problemas, tendríamos que decir que un problema es la brecha entre la realidad observada en el ámbito externo e interno y el marco valorativo, o sea, la visión. El problema dice la brecha entre lo que es y lo que debe ser. Y cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto, normal desempeño de los procesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Entonces, si todo está claro, creo que podemos avanzar. Y acá tenemos, cuando identificamos los problemas, ya nosotros hemos estado viendo también cuando hemos visto planificación estratégica, tenemos dos tipos de problemas. Problemas de oferta y tenemos problemas de demanda. Y entre los problemas de oferta podemos mencionar, digamos, ¿no? Vamos a gestionar. Gestionamos y tenemos problemas de oferta en cuanto a infraestructura física, a los recursos humanos, al equipamiento y a los insumos, a los procesos como son de gestión, de prestación de la atención, de la calidad de la atención. Podemos ver también el tema como oferta de la cultura organizacional, el clima organizacional. Entonces, todos estos, forman parte de lo que serían los problemas de oferta.
Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo, falta de apertura en el turno tarde de los servicios de nutrición, psicología, enfermería, ecografía. Es un problema de oferta, es un problema que se da en el establecimiento de salud. ¿Por qué no se apertura? Es un problema de gestión. Otro ejemplo, horario de atención limitado para la toma de muestras en el servicio de laboratorio. Entonces es un problema porque de repente decimos que solamente las muestras se van a tomar de 8 a 10 de la mañana y esos pacientes no pueden venir de 8 a 10 de la mañana, sino que ellos pueden venir mucho más tarde cuando ya, digamos, ya no les vamos a tomar las muestras. En cuanto a recursos humanos, insuficiente recursos humanos de profesionales de la salud médicos. Es un problema de oferta y es un problema de gestión. Porque si no tenemos médicos o si no tenemos personal, llámese administrativo o también personal de salud, entonces deberíamos contratar, ¿no? En cuanto a la infraestructura física, podríamos mencionar como un ejemplo inadecuada infraestructura en el servicio de laboratorio. En cuanto al equipamiento, también sobre todo lo que se trata de equipamiento, de insumos, son también, digamos, problemas de oferta. Y podríamos mencionar equipamiento obsoleto y en mal estado, falta de implementación y mantenimiento de equipos de cómputo, falta de abastecimiento y renovación de tensiómetros para los diferentes servicios, falta de abastecimiento de mobiliario. Entonces, miren cuántos problemas que nosotros podemos ver que está ligado. Uno, a la infraestructura física. Ahorita cuando estamos hablando de equipos, estamos hablando de tecnología sanitaria, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos mencionado, los problemas de oferta? Que no haya confusiones, porque también nos puede originar confusiones, lo que hablábamos la semana pasada, cuando mencionamos, y ustedes se han dado cuenta, que uno se puede confundir cuando hablamos del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y acá no podemos confundir. Nosotros pensamos que es un problema de demanda y en realidad es un problema de oferta. Entonces, que quede esto bien claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, Milagros. sí, disculpe. Entonces, podríamos decir que los problemas de oferta podrían ser, bueno, son, en el FODA serían las debilidades. Sí, sí, en el FODA son las debilidades. Porque no van a ser, digamos, las fortalezas, ¿no? Sí, Milagros, Ok, está doctora, bien, está gracias. bien, está bien. Creo que con eso se aclara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, visto los problemas de oferta, pasamos a ver la identificación de los problemas sanitarios de demanda, ¿sí? Y acá tenemos ejemplo, prevalencia e incidencia de enfermedades, accesibilidad geográfica, cultural y económica. Y entonces, ¿cuál sería el problema? El problema no sería la accesibilidad, sino el problema sería la falta de accesibilidad geográfica. El puesto, el centro de salud está demasiado lejos, o de repente, digamos, tenemos que subir caminando para llegar al centro de salud. Una señora embarazada no va a poder subir, digamos, si es que no digamos grada, sino que tiene que subir porque no es el terreno parejo, ¿no? Sino que está un poco en alto el puesto o el centro de salud. Cultural, se puede dar, sí, porque los pacientes más piensan, digamos, en la medicina alternativa que en la medicina, occidental, ¿no? Puede ser falta de accesibilidad económica, sí puede ser falta de accesibilidad económica. Las personas no tienen dinero para pagar su micro, o no sé, su mototaxi, poderse movilizar, no tienen el dinero para pagar su historia clínica, para que los reciban en el hospital, menos van a tener dinero para hacerse sus exámenes auxiliares, o también podríamos hablar de lo que sería
los medicamentos. ¿Pueden haber problemas de demanda por aspectos socioculturales? Sí, pueden haber. Y la parte sociocultural no me voy a detener porque ya lo hemos estado tocando y lo hemos visto en clases anteriores. También puede haber problemas, ¿no?, relacionados al saneamiento ambiental. Para poner algunos ejemplos, en la población, problemas de demanda, insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Entonces, esa es la demanda. La población en sí no se preocupa de cuidar su salud, no se preocupa de otra cosa, más no de este cuidado. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Incremento de la morbilidad por infecciones respiratorias agudas, prevalencia de enfermedades por infecciones intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles, como por ejemplo tuberculosis. Accesibilidad. Poca accesibilidad relacionada al factor económico de un grupo de la población para acudir a una atención médica inmediata. Ya lo hemos mencionado. Un ejemplo de saneamiento ambiental. Persistente contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud que está ubicado un centro de recolección de material contaminado. Entonces, ¿qué está haciendo? Digamos, está causando un problema de saneamiento ambiental para el establecimiento. ¿Alguna pregunta en cuanto a demanda? ¿Alguna pregunta en cuanto a demanda? Bueno, continuamos. Entonces, hemos dicho que hemos identificado problemas y hemos identificado problemas de oferta y de demanda. Ahora tenemos que describir el problema, que es lo que ustedes han visto. Voy a regresar para ver un ejemplo. Dice, por ejemplo, saneamiento ambiental, pero acá se dice que no solamente se tiene que ver cuál es el problema. El problema es por saneamiento ambiental, pero lo vamos a definir. Entonces decimos que este problema se da porque hay una persistente contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque se ubica un centro de recolección de material contaminado. ¿Sí? Entonces, ya estamos describiendo el problema. Dice identificación del problema. Ya hemos identificado los problemas, pero también hemos descrito los problemas en los ejemplos que hemos dado. Después de estos dos pasos, entonces ya podemos seleccionar el problema, con qué problemas nos quedamos. De repente hemos identificado 10 problemas, no nos podemos quedar con 10, nos quedaremos solamente con la mitad. Y no solamente tenemos que seleccionar con cuáles nos quedamos, sino que también tenemos que priorizarlos. ¿Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero? ¿Y por qué? Esa pregunta quiero que me la conteste Fiorella Rosales. ¿Por qué? Fiorella. Doctora, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. No estoy muy segura de la respuesta, doctora. ¿Por qué? Pero ¿cuál sería tu respuesta? Edward Quiroz. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué identificamos? ¿Y por qué vamos a seleccionar y vamos a priorizar problemas? ¿Qué factor influye para esto? Edward. Doctora, buenas tardes. Disculpe, no. ¿Perdón? Tampoco, no, doctora, disculpe, no sabía. Ya. ¿Quién me puede responder? ¿Quién me podría responder? Milagros. Doctora, creo que
priorizar, porque si bien todos los problemas se tendrían que trabajar en algún momento, hay algunos que tienen, son más urgentes o que si es que lo tratamos primero, vayan a tener un efecto mayor a largo plazo, o el efecto que tienen es más necesario. Y yo creo que también hay algo muy importante, ¿no? Que hemos dicho, el factor económico. ¿Cuánto tenemos asignado para poder trabajar? ¿Sí? También lo que tú has dicho, más esto que estoy agregando, que posiblemente lo vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dice prevalencia tenemos alta mortalidad infantil y tenemos prevalencia de enfermedades neonatales, diarreicas y respiratorios. Acá se listan varios problemas de oferta y varios problemas de demanda, que sería importante que ustedes lo vean. ¿Esto me puedes ayudar leyendo, Claudia? Claudia Vázquez. Sí, doctora. ¿Me Ya, escucha? a ver, lee los problemas de oferta, si te escucho. Ya. A ver. Alta mortalidad infantil en menores en 5 años. Prevalencia de enfermedades neonatales, diarreicas y respiratorias. Problemas en oferta. Escasas actividades preventivo-promocionales. Inadecuada calidad de servicios. Dentro de ello tenemos al inadecuado desempeño técnico del personal, inadecuada planificación de los servicios y limitadas acciones de supervisión y seguimiento de las actividades. Y por último, tenemos dentro de los problemas en oferta, inadecuada organización de los servicios. En ellos, la insuficiente equipos e infraestructura, disponibilidad limitada de insumos, desarticulación de las actividades de establecimiento, débil sistema de referencias y contrarreferencias y débil sistema de información. Ya, gracias. A ver, Alexandra Calderón, lee los problemas de demanda. Sí, doctora. Bueno, dentro de los problemas de demanda está la limitada capacidad económica, también la actitud negativa hacia el servicio, y dentro de ello se desprende el desconocimiento de los beneficios de los servicios que se prestan en el establecimiento y también la mala percepción del servicio. Luego tenemos las diferencias de patrones culturales sobre la salud, y esto porque la población no conceptúa adecuadamente la salud, hay un temor de hacer uso de los servicios, y también porque la población no conoce los efectos de los problemas de salud, ¿no? Y también el alejamiento de sus prácticas tradicionales. Ya. Está bien, entonces acá tenemos, ustedes han visto ya más problemas, ya creo que está completamente claro. Aquí llamamos problemas de oferta y aquí llamamos problemas de demanda. Dice identificación y selección de los problemas. Entonces, hemos descrito el problema. Y cuando describimos el problema, tenemos una pregunta que serían ¿qué? ¿Qué cosa es? ¿Cuándo se da? ¿Dónde se da? ¿Quién lo origina? ¿Por qué se da? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y los efectos. Y eso, digamos, en la descripción del problema. Y cuando ya para seleccionar tenemos que tener en cuenta criterios para poderlos priorizar, tanto los problemas de oferta como los de demanda, para lo cual utilizamos una matriz de selección. Una matriz de selección que va a contar con los siguientes indicadores: la frecuencia, la importancia, la vulnerabilidad y la magnitud. Y vamos a ver lo que es la elaboración de la matriz de priorización. Bueno, dice priorizar y seleccionar problemas es un proceso que va a decidir el orden de prioridad, ¿no? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero? Según el cual los problemas identificados se podrán ir solucionando. Para eso se utiliza, dice, la matriz de priorización.
Los problemas se priorizan considerando qué cosa, fue una de las preguntas que hice. No todos los problemas tienen igual repercusión en la gestión. No existe suficientes recursos para solucionarlos. Eso es lo más importante. No existen suficientes recursos económicos para poder solucionar los problemas. Por eso es necesario priorizarlos y seleccionarlos. Y la otra, el otro punto que se tiene que tener en consideración es que no todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. Dentro de los parámetros o de los indicadores que nosotros podemos tener en cuenta, en la matriz de priorización o criterios, también como se denomina, tenemos la magnitud. ¿Cómo definimos la magnitud? Como la cantidad de la población que es afectada por el problema. La trascendencia, cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa la trascendencia. Luego tenemos otro criterio, otro indicador que sería la eficacia de intervenciones y que está dado por la posibilidad que tiene el problema de solucionarse. Y finalmente tenemos el riesgo, dice que es la probabilidad que tiene el problema de ocasionar daños importantes, ¿sí? Entonces, esos son los principales criterios o indicadores que nosotros podríamos tomar para construir nuestra matriz de priorización. Magnitud, trascendencia, eficacia de las intervenciones y riesgo. Y acá ustedes ven una matriz, dice problemas identificados de oferta y de demanda. Acá ustedes ven 1, 2, 3, 4, puedes seguir esto hasta 10, ¿no? Que eso se da como consecuencia de lo que ya se ha elaborado, la lluvia de ideas, ¿no? Entonces pasamos a la matriz de priorización. Ponemos nuestros criterios acá, como están viendo acá, magnitud, trascendencia, eficacia de las intervenciones, costo de las intervenciones, son otros indicadores, ¿no? Y luego establecemos la prioridad. Luego tenemos que mencionar cómo se va a llevar a cabo, o no sé si alguno de los que ha trabajado en el seminario de hoy día, me podrían decir, digamos, en qué consiste esta matriz de priorización. Alexandra. Sí, doctora, justo a mi grupo le toca hoy. Bueno, la matriz vamos a colocar los problemas que hemos identificado, ya sean de oferta y de demanda, y los vamos a ir valorando, ¿no? Con un puntaje de 1 al 6. En cuanto a magnitud, trascendencia, eficacia de las intervenciones y en ese caso en mi grupo hemos considerado el riesgo. Ya está bien. Ya, mi pregunta es la siguiente. Me dices que han dado un puntaje del 1 al 6. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo se hace para trabajar esto? Nosotros tomamos en cuenta unas tablas. Por ejemplo, en trascendencia, el puntaje número 1 es que no causa impacto. Luego, número 2, poco impacto, regular impacto número 3, alto impacto 4 y un impacto muy alto 5. Más o menos. Ya, está bien. Pero, ¿y cómo es? ¿Por consenso se ha reunido el grupo, los 4 que son del grupo, y han trabajado por consenso estos criterios o cómo lo han hecho? Sí, por consenso y buscando también en la bibliografía más o menos cómo poder calificarlo. Ya, pero lo han hecho por consenso. O sea, los 4 ustedes dicen, bueno, acá vamos a ponerle 3, acá le vamos a poner 2 o acá le vamos a poner 4. Sí. Y luego se suma todo eso y sale la prioridad, ¿no? Y ahí vamos viendo cuál va primero y así, para poder hacer el listado de los problemas priorizados. Así es. Justamente ese es el problema que existe. No debe ser por consenso. Se reunieron los 4, han acordado tener un puntaje de 0 a 6, ¿sí? Y cada uno le va a poner el puntaje, por ejemplo, a la magnitud, a la trascendencia, a cada uno de los criterios de priorización. Cada uno. O sea, de los 4, tú le puedes haber puesto 4, tu compañero puede haberle puesto 1, tu otro compañero 6 y tu otro compañero puede haberle puesto 2. Entonces ponemos ahí, ¿no? Y se suma y se dividen entre ¿qué? Entre los 4. Y ya tenemos lo de magnitud. Igual vamos trabajando para la trascendencia
Y igual trabajamos también para la eficacia de las intervenciones o para el costo de las intervenciones. O sea, no debe Entonces ser sería por como en consenso. promedio, ¿no, doctora? Como un promedio. Así es, el promedio, como un promedio de lo que han visto los 4 en el grupo, ¿no? Entonces, cada uno tiene, digamos, una idea, entonces cada uno va a esbozar esa idea y va a poner ese puntaje. Entonces se suma y lo que tú has dicho se saca el promedio, ¿sí? Y bueno, acá van a tener, digamos, ya la suma de los criterios, ¿no? Que ya te puede dar 15, 20, y desde luego lo más alto son los problemas priorizados. Acá, por ejemplo, problemas identificados de demanda, insuficiente cultura de autocuidado de la salud, incremento de morbilidad en infecciones respiratorias agudas, prevalencia de enfermedades e infecciones intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles, alta prevalencia de embarazos en adolescentes. Y acá tienen los puntajes y acá ustedes ven quién tiene el más alto puntaje. En rojo dice la alta prevalencia de embarazos en adolescentes, ¿no? Tiene un puntaje de 13. Por lo tanto, digamos, ese sería el prioritario. Si tiene 13, bueno, continuamos con el otro que tiene 13, luego con el que tiene 12, luego con el que tiene 11. Y así tenemos los ejemplos. No voy a incidir en esto. En este caso tenemos también de los problemas identificados que ya no son solamente demanda, porque tenemos que ver tanto demanda como oferta. Los problemas priorizados de oferta, por ejemplo, dice inadecuada infraestructura del servicio de laboratorio que provoca hacinamiento y ventilación inadecuada, asimismo dificulta la toma de muestras. ¿Cuánto tiene de puntaje? Tiene un puntaje de 12. Los problemas sanitarios, los problemas priorizados son problemas de demanda y son problemas de gestión de oferta. Ya no vamos a mencionar esto, porque esto ya lo hemos venido mencionando al inicio, salvo que hay algo que no haya quedado claro, que ustedes tengan que hacer la respectiva pregunta. ¿Algo que no haya quedado claro? Doctora, ¿me escucha? Sí, Alexandra, te escucho. Sí, doctora. ¿En el listado se hace por separado de demanda y oferta o se puede Sí, te juntar escucho. todo? Doctora, ¿me escucha? Si es que en el listado de los problemas se tiene que hacer por separado de demanda y de oferta o se puede juntar todo. Sí, te escucho. Se tiene que hacer por separado de demanda y de oferta. Lo pueden juntar, no hay ningún problema. Ah, ya, doctora. ¿Sí? Gracias. ¿Contesté tu pregunta, Alejandra? Sí, doctora, serían de mayor a menor, Seguimos. ¿cierto? Con todo. Claro, de mayor a menor. Entonces, tú dices, solamente voy a tratar de trabajar con 5 problemas. Entonces, ¿quién tiene el más alto puntaje? Y vas bajando en los puntajes hasta tener, digamos, los 5 problemas. ¿Sí? Dice que los problemas priorizados durante el análisis estratégico se constituyen en el punto de partida para determinar los objetivos generales, ¿no?, del plan operativo institucional. Entonces yo les decía, no podemos partir, digamos, solamente de un plan operativo si es que no tenemos el antecedente que es el plan estratégico. Por eso dice que los problemas priorizados durante el análisis estratégico se constituyen en el punto de partida para determinar los objetivos generales en el plan operativo institucional. Pasamos luego a otro punto que ya vendría a ser el análisis de los problemas. Y en el análisis de los problemas, ¿qué podemos ver? Dice, no todos los problemas tienen la misma importancia para la gestión. ¿Sí? Del mismo modo, no todas las causas, o sea, por qué se dan, son importantes para la evaluación del problema. O sea, ya tenemos que ver que hay problemas que no son trascendentes, que no son importantes, y lo mismo tenemos que hay causas, ¿no?, que de repente no las podemos resolver.
Y el nudo crítico, si hablamos de nudo crítico, dice, podemos definir el nudo crítico, es el problema donde confluyen la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. En el análisis de los problemas, o sea, ya los hemos seleccionado, ya los hemos priorizado, ahora los analizamos. El análisis es decir, ¿por qué se da el problema? Dice, consiste en analizar las causas que generaron los problemas para evaluar mejor y plantear soluciones. Entonces, tengamos en cuenta, consiste en analizar las causas que generaron los problemas para evaluarlas mejor y plantear las soluciones. ¿Las soluciones de qué? De esas causas o las alternativas de solución de esas causas que están originando el problema. Para este análisis de problema, nosotros podemos utilizar dos instrumentos. Uno es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Y el otro es el árbol de problemas. Como definición que tenemos en cada uno de ellos, dice que el diagrama de causa-efecto es utilizado para el análisis de problemas en el planeamiento estratégico y en el planeamiento operativo. El árbol de problemas es utilizado para análisis de problemas en planeamiento operativo y es utilizado en la formulación del marco lógico de proyectos de inversión pública y para cooperación internacional. Pero nosotros solamente tengamos en cuenta que esos dos instrumentos, tanto el diagrama de causa-efecto como el árbol de problemas, lo vamos a utilizar en el planeamiento operativo o en el planeamiento estratégico, ¿sí? Entonces, acá tenemos el diagrama de causa-efecto, lo único que está volteado. Generalmente el problema central no se coloca a la izquierda, sino se coloca a la derecha. Y por ende, digamos, la causa 1, causa 2 y la causa... ¿no? Y vamos a ver en qué consiste. Acá, el problema es ineficiencia en el uso de recursos. Y se han visto 6 áreas. Las 6 áreas que se han visto son infraestructura, recursos humanos, organización de los servicios, sistema de gestión, proceso de atención y de equipamiento. A ver, Alexandra, tú que has trabajado esto, entonces vamos a ver. ¿Qué problemas existen en infraestructura que han hecho que se haya una eficiencia en el uso de los recursos? Alexandra. Sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, el problema sería que los ambientes no ofrecen las condiciones de comodidad y de confort. Y también que hay ambientes vulnerables ante alguna situación de desastre. Alexandra. Ya. En recursos humanos. En recursos humanos hay 3 problemas. El primero es que hay falta de personal del área administrativa que esté calificado, también ausencia de una política de capacitación y de desarrollo, y también que el personal está poco motivado. Ya. En organización de servicios. Aquí hay 2 problemas en cuanto a organización, que hay una falta de mayor capacidad de respuesta a las necesidades de atención de la población y una falta de articulación y coordinación entre los servicios del hospital. Ya. Uh-huh. Antes que siga leyendo, para que sus compañeros se den cuenta, ven que solamente tenemos 2 causas o 3 causas en cada una de las áreas. ¿Por qué? Si ponemos 6, 7 causas, entonces es difícil trabajar. Tendríamos que priorizar esas causas. Por eso es que ustedes están viendo en infraestructura, ¿por qué tenemos problemas de infraestructura? Y se contesta. ¿Por qué tenemos problemas en la organización de los servicios? Está la respuesta ahí. Ahora vamos a ver por qué tenemos problemas en el sistema de gestión, Alexandra. Hay 3 causas. Sí, en el sistema de gestión hay un sistema de costos que no responde a las necesidades del hospital, y también no hay una red informática para todo el centro de salud, y también falta el acceso al internet. Ya.
Entonces, en el sistema de gestión, ¿qué problemas tenemos? Esos son los problemas. En el proceso de atención tenemos dos problemas. ¿Cuáles son? Es la baja utilización de los protocolos del CIE-10 y del DCI. También hay una ausencia de mecanismos efectivos de control de procesos y de calidad. Y en equipamiento hay dos problemas que son la tecnología del equipamiento que resulta insuficiente y también una ausencia de mantenimiento preventivo de manera oportuna. Y todo en conjunto desencadena la ineficiencia en el uso de recursos. Y entonces, como ustedes ven de esa manera ya tenemos, digamos, que ya hemos investigado cuáles son las causas que están originando la ineficiencia en el uso de los recursos mediante lo que sería la espina de pescado o diagrama de Ichikawa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasamos, sí, Joel. Una cosa, entonces en el diagrama de pescado del que se muestra, exactamente tiene que ir en esa forma de ese orden, o sea, en organizaciones de servicios tiene que ir primero, luego gestión de sistema de gestión, recursos humanos, pues atención. ¿En ese orden debe ir o puede ir en cualquier orden, pero con tal de que esté en el diagrama? No necesariamente tú vas a poner la infraestructura ahí donde está, de repente la infraestructura la has podido poner donde está el equipamiento o el recurso humano. Lo importante es que tenga las áreas sobre las que vas a trabajar. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué hay problemas en el equipamiento? ¿Qué problemas del equipamiento nos causan la ineficiencia en el uso de los recursos? La ausencia de mantenimiento preventivo oportuno y la tecnología y equipamiento insuficiente. Siempre la pregunta es ¿por qué? Cuando tú preguntas la causa, preguntas ¿por qué se da? ¿Contesté, Joel? Sí, doctora. Joel, ¿contesté tu pregunta? Sí, doctora. Luego pasamos a lo que es el árbol de problemas. Y entonces, gracias. Entonces, en el árbol de problemas tenemos el problema, lo que está debajo sería raíces, pues árbol de problemas. Lo que está hacia arriba sería el tronco, ¿no? Entonces tenemos acá el problema que se da y vendría a ser por qué se da el problema. Está colocado diferente forma de lo que es la espina de pescado y tenemos una causa primaria. Entonces, por ejemplo, problema, vamos a tratar de valernos de este ejemplo, ineficiencia en el uso de los recursos. Entonces, el problema estaría acá, ineficiencia de los recursos. Acá tendría una causa primaria porque hay problemas en la infraestructura. ¿Qué problemas hay en la infraestructura? Ya vendría a formar parte de lo que serían las causas secundarias. Entonces, esto va para lo que serían las raíces y eso es lo que nos interesa a nosotros para poder trabajar nuestro plan operativo. Pero cuando ya trabajamos para otras cosas, para otros usos que le estamos dando, entonces ya no solamente nos interesa ver las raíces de este árbol, sino nos interesa ver los efectos finales. Y para llegar al efecto final tenemos primeramente un efecto directo, o dos efectos directos, para luego llegar a un efecto final. Continuamos. Tenemos un ejemplo. Difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Causas directas son los de arriba, lo que está en amarillo. ¿Cuáles son esas causas? Dice, baja cobertura de los servicios de salud materno-infantiles. ¿Qué otra causa? Presencia de barreras socioculturales. Y decíamos que esas son las causas directas. Las causas directas, este es el problema principal. Por lo tanto, si es el problema principal, nos va a dar origen al objetivo general. Y estas que están en amarillo, que son las causas directas, nos van a dar lugar a los objetivos específicos. Y si nosotros ya hacemos la pregunta, si decimos que hay baja cobertura en los servicios de salud materno-infantiles, ¿por qué hay esa baja cobertura? Sería la causa indirecta, porque hay una oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantiles. En la presencia de barreras socioculturales,
es la causa directa que da origen al objetivo específico. Entonces, para las actividades diríamos, ¿y por qué hay presencia de barreras socioculturales? Porque hay un desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil. ¿Por qué otra cosa? Porque hay una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y de los pacientes del área. Entonces tenemos objetivo general, las causas directas, objetivos específicos, y las causas indirectas, las actividades. Y decíamos, lo vamos a tomar también, los efectos. El problema decía difícil acceso a los servicios de salud maternos infantiles. Y entonces, ¿cuáles serían unos efectos directos? Podría ser manejo inadecuado del periodo de la niñez, y otro sería no se realizan los cuidados preventivos necesarios durante el periodo de la niñez. Efectos indirectos, ¿por qué? Porque no se detectan acá en el manejo inadecuado del periodo de la niñez que se da, no se detectan las complicaciones y enfermedades a tiempo. ¿Y por qué se da? Porque no se tratan las complicaciones y enfermedades también a tiempo. Y entonces, ¿esto qué nos va a originar como un efecto final? Una alta tasa de la mortalidad materna infantil. Entonces vemos, para ahora, para nuestro plan operativo, solamente nos interesa lo que va hacia abajo, ¿no? Seguimos. Acá ya lo tienen todo completo. Ya lo tienen completo, digamos, ¿no? Con la alta tasa de mortalidad materna infantil, que es el efecto final, el problema del difícil acceso a los servicios de salud maternos infantiles. Y entonces vamos a pedirle a Joel que nos ayude a leer todo completo, las raíces y los efectos, las causas y los efectos. Joel. Sí. Ahí dice, la alta tasa de mortalidad materna infantil, no se detectan las complicaciones y enfermedades a tiempo, y de esta es porque no hay manejo inadecuado del periodo de la niñez. El otro es, no se tratan las complicaciones y enfermedades a tiempo, y es porque no se realizan los cuidados preventivos necesarios durante el periodo de la niñez. De aquí, esto es porque hay un difícil acceso a los servicios de salud materna infantil. ¿Y esto es por qué? Por una baja cobertura de los servicios de salud materna infantil, por una oferta insuficiente de servicios de salud materna infantil. Y de otro también está lo que es la presencia de barreras socioculturales, y esto porque hay un desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materna infantil, y por una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y los pacientes del área. Gracias, Joel. Hemos visto todo lo que sería el árbol de problemas. Continuamos. Ya, este es lo mismo. Luego tenemos, dice, identificación de problemas en obstetricia de alto riesgo. Es otro ejemplo que nosotros vamos a dar al respecto. Y tenemos, por ejemplo, acá se ha priorizado los problemas, están los problemas priorizados, y se ha tenido en cuenta los criterios de priorización. Y acá, por ejemplo, dice, problemas identificados, complicaciones médicas del embarazo, gran multigesta multípara, gestante añosa, embarazo en adolescentes. Los criterios de priorización tenemos magnitud, trascendencia, eficacia de las intervenciones, costo de las intervenciones. Entonces, ustedes están viendo la suma de cada una de del puntaje que tiene cada uno de estos criterios, da una prioridad de 13. Para gran multigesta multípara tenemos magnitud 3, trascendencia 4, eficacia en las intervenciones 3, costo de intervenciones 3, prioridad 13. Gestante añosa, magnitud 2, trascendencia 3, eficacia de las intervenciones 3, costo de las intervenciones 3,
prioridad 11. Embarazo en adolescentes, que tiene el más alto puntaje, magnitud 4, trascendencia 5, eficacia de las intervenciones 3, costo de las intervenciones 3, y da como puntaje 15. Y acá, digamos, tenemos otro árbol de problemas, donde ya tienen el problema general, tienen los problemas, en los problemas específicos, tendrían que, y esto dice, incremento de la maternidad en la adolescencia. Y es el problema. Pero ¿cuál sería el objetivo? Disminuir el incremento de la mortalidad en la adolescencia. Entonces acá podríamos decir que estamos trabajando con negativo. Si esto lo ponemos en positivo, entonces ya tenemos las soluciones que se van a dar. Y no se olviden, acá tenemos el problema general o el objetivo general, los objetivos específicos, y estas serían las tareas. A ver esto, ¿quién más es del grupo que va a presentar el seminario de hoy día? Además de Alexandra, ¿quién más está en el grupo? Presente, doctora. Esto, ya. Paul Ponce. A ver, léete este árbol de problemas, por favor. Sí, doctora. Bueno, el problema principal vendría a ser el incremento de maternidad en la adolescencia. 13% de las mujeres de 12 a 19 años son madres en el Perú. Esto se da porque, o sea, por las causas principales es por un inicio temprano de las relaciones sexuales, que es por el uso inadecuado o no uso de métodos anticonceptivos. La primera causa, que es inicio temprano en las relaciones sexuales, se da, se da por los cambios culturales, sociales, por la violencia sexual, por la pérdida de valores, por las malas relaciones familiares. El uso inadecuado, no uso de métodos anticonceptivos, se da por el bajo nivel educativo, desconocimiento, falta de difusión y el elemento cultural religioso. Entonces, este problema principal nos va a dar los efectos directos, que va a ser el aumento de embarazos no deseados y el control materno perinatal deficiente. El aumento de embarazos no deseados nos va a dar suicidios de trastornos psicológicos. Nos va a dar abortos clandestinos y niños abandonados. Y el control materno perinatal deficiente nos va a dar un aumento de complicaciones materno-fetales. Vamos a tener bajo peso al nacer, prematuridad, malformaciones congénitas, shock, y que todo esto nos va a llevar un efecto final, que es la alta mortalidad materna perinatal. Está muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer para que se pueda entender todo bien esto? ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? Acá yo les decía, si nosotros vemos los problemas... Sí, Claudia, dime. Sí, doctora, disculpe. Tanto el Claudia. esquema de la espina de pescado y la del árbol son para realizar la descripción del problema, ¿verdad? No, son para plantear el plan operativo, porque los problemas los tenemos planteados. No teníamos, por ejemplo, alta frecuencia de mortalidad materna en la adolescencia. Y les decía, eso está en negativo. Entonces, ahora, ¿cómo lo ponemos en positivo? Lo ponemos en positivo cuando ya nosotros damos el objetivo, como está acá. Sí, Claudia, ¿no? Claudia, te estoy contestando, ¿no? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. A ver, Claudia, de ella, eso está en positivo. O sea, estos ya son los objetivos. Los otros eran los problemas. Ya puedes leer.
Lo importante es leer de acá para abajo, que es lo que nos interesa más que los efectos, ¿sí? Puedes leer esa transparencia. Leo a partir del título de mortalidad. Disminuir la mortalidad materna perinatal. Así es. Ese ya es, digamos, el objetivo. Ese es el objetivo general. Lo que está en azul van a ser, que eran las causas directas, van a ser los objetivos específicos. Lo que está en amarillo serían las actividades. Si seguimos bajando, entonces ya estamos frente a las tareas. Te escucho. Ok, doctora. Disminuir la mortalidad materna perinatal. A través, ¿no? Bueno, disminuyendo los suicidios y trastornos psiquiátricos, los abortos clandestinos y disminuir la cantidad de niños abandonados. Por otro lado, el adecuado peso al nacer, disminuir la prematuridad y disminuir otras complicaciones. Todo ello, ¿no?, para disminuir las complicaciones materno-fetales, las cuales nos dará un control o podemos realizar el control materno-perinatal adecuado. Al lado izquierdo, con la disminución de los suicidios, ¿no?, los abortos y la cantidad de niños abandonados, vamos a disminuir los embarazos no deseados. ¿Está bien, doctora? ¿Dónde estás que me he perdido? ¿Dónde estás que me he perdido? En la parte superior aún. De la disminución. No hablemos de lo superior, no hablemos de los efectos. Quedémonos solamente en el objetivo general, los objetivos. Es lo que nos va a servir. De acá para abajo, o sea, las raíces nos van a servir para elaborar nuestro plan operativo. ¿Sí, Claudia? Entonces, no nos hagamos problemas con lo de arriba. ¿Alguna pregunta de tus compañeros? ¿Alguna pregunta alguna pregunta que ustedes tengan que hacer? ¿Estamos entendiendo? Todo claro, doctora. Y acá dice, del análisis de los... Gracias. Del análisis de los problemas, identifican las causas. Las causas directas, se establecen los objetivos. Regresamos a una transparencia. Decimos, en este análisis de problemas se identifican las causas y las causas directas establecen los objetivos específicos, o sea, los que están arriba. ¿Cuáles son los que están arriba? Esos que están en azul. Y lo que está abajo ya establece las actividades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta final de la clase de hoy día? Todo está claro, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, con eso estaríamos concluyendo la primera clase sobre plan operativo. Nos queda pendiente la clase del día miércoles para terminar nuestra semana de plan operativo. Y para los que no estuvieron a la hora que empezábamos y que yo les dije, el próximo lunes a las 5 de la tarde estamos dando nuestro examen. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no hay preguntas ni comentarios, nos vemos en el seminario. ¿Sí? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego, hasta luego. Buenas tardes.